Salud y medio ambiente. Octavo grado. Clasificación de los seres vivos. Hola amigos, bienvenidos a este su espacio Aprendamos en Casa. Hoy vamos a hablar sobre cómo organizar y clasificar a los seres vivos. Saben que la vida lleva mucho tiempo en la Tierra, aproximadamente unos 3.700 millones de años, de acuerdo a la evidencia del registro fósil. Así como la vida es tan antigua en este planeta, también de esa misma forma hay una gran cantidad de variaciones y de adaptaciones en diferentes formas de vida del planeta. Como el ser humano coexiste y vive también en el mismo planeta, se ha visto la necesidad imperante de poder organizar, clasificar y categorizar a todas estas formas de vida presentes, incluidos nosotros. Por esta razón surge la sistemática y la taxonomía. Estas son dos ciencias de las cuales la biología se auxilia para poder organizar, clasificar y categorizar a los seres vivos a través de la lógica y el método científico. Desde los inicios de la humanidad, se descubrieron e identificaron diversas especies del entorno. En esos tiempos, se concretó una clasificación de acuerdo a los usos que tenían las plantas o animales que se iban conociendo. Surgió entonces una clasificación utilitaria, llegando a diferenciarlas entre usos medicinales, reverenciales o religiosos, alimenticios, como herramientas de trabajo o caza, ornamentales, etc. Fueron Aristóteles y Teofrasto quienes empezaron a organizar animales y plantas con criterios lógicos, basados en establecer similitudes o diferencias entre diversos organismos de una forma arbitraria, dando origen a los sistemas artificiales de clasificación, los que tuvieron una gran representación con la obra del científico Carl Linneo llamada Species Plantarum, reconociendo las especies como una unidad básica de la nomenclatura binomial. Después, el mismo Linneo, en su obra Genera Plantarum, reconoce que hay un gran número de caracteres usados para determinar las relaciones naturales de los seres vivos. Se vislumbra la idea de la variabilidad de las especies. De esta manera, se planteó el sistema natural de clasificación de los seres vivos. Con la obra El origen de las especies, publicada por Charles Darwin en 1859, se conoce la idea que las especies están constituidas por poblaciones que varían mediante su reproducción, dando origen a sus descendientes con caracteres diferentes, dejando atrás la idea de que las especies eran inmutables o que no estaban ligadas unas con otras. Aparece la hipótesis que todos los organismos están relacionados o emparentados entre sí por formas de vida más antiguas y simples que con el paso del tiempo sufrieron cambios que dieron lugar a la diversidad actual. Con esto inician los sistemas filogenéticos de clasificación. La sistemática es la ordenación analítica del mundo viviente para reflejar las relaciones evolutivas de la especie. La taxonomía es la ordenación y clasificación, que en el ámbito biológico se enfoca en las relaciones evolutivas que hay entre especies y grupos de especies. En la taxonomía o en la biología se consideran diferentes jerarquías. Para cada nivel o en cualquier nivel de jerarquía, la unidad taxonómica se conoce como taxón. Actualmente, para clasificar a las especies también, con relación a su historia evolutiva, se hace a través de la filogenia, y esto es, como ya lo mencionamos, la historia evolutiva de cada especie. Para representar dicha evolución, se utilizan esquemas ramificados llamados cladogramas. Los cladogramas representan a grupos de especies con ancestros comunes.
estos grupos de especies con ancestro común se les llama clado, en donde el esquema se ramifica o se bifurca. Ese punto de bifurcación o de división se conoce como nodo. Los cladogramas son estructuras o son esquemas de manera ramificada para poder entender las relaciones evolutivas entre los diferentes clados o grupos de especies. Los organismos se clasifican o se agrupan de manera jerárquica en varias categorías denominadas categorías taxonómicas. Estas categorías taxonómicas son dominio, reino, filum o filo, clase, orden, familia, género y especie. Además, existe la nomenclatura binomial. La nomenclatura binomial tiene como propósito poder diferenciar los organismos o el nombre de estos organismos con los nombres comunes que puedan ser dados en diferentes partes del mundo. La nomenclatura binomial debe cumplir con algunas reglas. Primero, debe cumplir o debe ser nombrado el organismo de dos formas, por el género y por la especie. El género significará el sustantivo y la especie el adjetivo. Además, esto debe ir formado en el idioma latín, que es una lengua muerta. También en la nomenclatura binomial se pide que la primera letra del género sea mayúscula, mientras que todas las letras de la especie sean en minúscula. Estas deben de ir subrayadas independientemente una de la otra y si no se puede subrayar debe ir en letra cursiva. En el siguiente cladograma podemos ver las ramificaciones que representan a los grupos de organismos relacionados con un ancestro común. El nodo 1 representa al ancestro común que hay entre el taxón A y el taxón G. El nodo 2 representa la divergencia entre dos grupos de taxones y su ancestro común. El nodo 3 representa la divergencia entre el taxón A y los taxones B y C y su ancestro común para los tres, mientras que el nodo 4 representa el ancestro común inmediato que hay entre el taxón B y C. El nodo 5 indica una politomía, lo que indica que la relación evolutiva para los taxones D, E y F aún no es clara. Ahora hagamos un pequeño ejercicio sobre la nomenclatura binomial. Sabemos ya que los nombres científicos deben estar estructurados por el género, que representa el sustantivo, que es una figura gramatical que denota una entidad o objeto, y la especie, que es el adjetivo o epíteto, que nos da el calificativo, es decir, denota una característica o propiedad. Tenemos una lista de palabras faltantes y en este cuadro tenemos nombres científicos incompletos y tenemos también algunos significados de las palabras faltantes que están acá y también tenemos el nombre común para cada uno de estos organismos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tomando en cuenta las pistas y el significado de la palabra faltante, vamos a ir descubriendo cuáles de estas palabras faltantes que están acá corresponden a cada uno de estos sustantivos o adjetivos. Comencemos con el primero, que es anadara. Nos dice que el significado de la palabra faltante es grande. Como el latín también es la base del español, el español es una lengua romance que proviene del latín y muchas de las palabras en latín tienen cierto parecido al español. Si la palabra faltante significa grande, ¿cuál de estas indica o les está diciendo a ustedes que es la característica o la propiedad de grande? ¿Annona, indicus, grandis o citrus? Por lógica, suena grandis como palabra faltante. La ponemos acá, grandis. Vamos a la siguiente. Tenemos
que el significado es limón. ¿Cuál de estas 4 palabras, vamos a tachar Grandis porque ya la tenemos, cuál de estas 3 palabras les recuerda o parece que tiene un significado a limón? Anona, Indicus o Citrus. Es por lógica que algo relacionado con el limón es citrus. Coloquémoslo acá. Citrus. Y citrus, noten ustedes que también nos está diciendo que es una propiedad. Ahora sigamos con el siguiente, Tamarindus. Falta una palabra que tiene como significado de la India o que proviene de la India. ¿Cuál de estas 2 palabras que faltan pareciera que da a indicar que viene de la India? ¿Anona o Indicus? Pues por lógica, Indicus, que viene de la India. Colocamos entonces aquí la palabra Indicus. Perfecto. Y por simple descarte, pues la última que nos queda, que es referente a la anona, es la palabra faltante anona. Y la ponemos acá. Anona. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Noten que para el primero, la característica o el género o el sustantivo o el adjetivo, tenemos que averiguar, Grandis será un sustantivo o un adjetivo. Nos dicen que la especie es grande o que la característica de la especie es grande, por lo tanto es un adjetivo. Grandis es un adjetivo. Luego nos dicen en la palabra, en el nombre de Sinensis citrus, el significado de la palabra faltante es limón, es decir, una entidad u objeto. Por lo tanto, citrus es el género y Sinensis es la especie. Y en Tamarindus indicus, la palabra faltante nos decía que su propiedad era que provenía de la India, propiedad. Entonces, indicus es un adjetivo o la especie. Y para Querimola, anona, nos dice que la palabra faltante era anona, que representa una entidad, objeto o en esta ocasión una fruta. Por lo tanto, anona es el género y Querimola es la especie. Escribámoslo correctamente. Vamos a borrar entonces esta parte para escribir los nombres correctamente y ver cómo quedan según la nomenclatura binomial. Primero, Anadara grandis. Anadara grandis. La nomenclatura dice subrayados, género y especie y primera letra del género en mayúscula. Luego, Sinensis citrus. Decíamos que citrus es el género y Sinensis es la especie. Perfecto. La siguiente, Tamarindus indicus, tal y como lo pusimos. Tamarindus es el género, Indicus la especie. Y al final, anona era el sustantivo. Anona y Querimola la especie. Y este es el nombre correcto como se escriben los nombres científicos de acuerdo a la nomenclatura binomial. Hoy hemos aprendido mucho sobre sistemática y taxonomía, sobre todo entender la clasificación y organización con las relaciones evolutivas de los diferentes organismos. Hemos visto sobre los cladogramas y sobre cómo se representan estas líneas evolutivas o estas relaciones. Y también hablamos sobre la nomenclatura binomial. Espero que hayas aprendido mucho y que te haya parecido muy interesante este tema. Así que nos vemos en la próxima, amigos, en este espacio Aprendamos en Casa. Hasta luego.